Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí, como siempre. Hoy vamos a hablar de algo que de verdad me ha tocado el corazón de una manera muy especial, y creo que a muchos de ustedes también les resonará. Imaginen la escena: dos personas con lazos de amistad muy fuertes, compartiendo un dolor profundo, una tristeza que se desborda. Estamos hablando de I y de Met, dos almas que hoy se encuentran bajo el peso de una pérdida, la pérdida de alguien que fue fundamental en sus vidas, un amigo en común. Y mientras las lágrimas caen, ¿qué podemos aprender de este momento? ¿Cómo enfrentamos esas partidas que nos dejan un vacío inmenso? Ese es el nudo de nuestra conversación de hoy, un viaje por la amistad, la pérdida y la fortaleza que encontramos en nosotros mismos y en los demás. Así que si este tema les resuena, si han pasado por algo similar, o simplemente quieren acompañarnos en esta reflexión, les invito desde ya a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen esa campanita para no perderse nada, porque créanme, lo que viene va a ser muy valioso. Empecemos por poner en contexto esta situación. Cuando hablamos de I y de Met, estamos hablando de dos personas que compartían un vínculo especial con una tercera persona, una figura que para ambos era más que un simple conocido. Piénsenlo así. Tu amigo en común era esa persona con la que compartían risas, secretos, sueños, quizás hasta miedos. Era esa roca en la que podían apoyarse, ese hombro en el que llorar, esa chispa que encendía la alegría en los momentos más inesperados. Y ahora, esa luz se ha apagado. No hablamos de una simple ausencia, sino de un hueco que se siente en el aire, en las conversaciones que ya no serán, en los planes que quedarán inconclusos. Es fascinante observar cómo la amistad se manifiesta de diferentes maneras, y cómo la pérdida de un amigo puede afectar a diferentes personas de formas distintas, pero a la vez cómo puede unirnos en un dolor compartido. Y de Met, a pesar de sus propias personalidades, de sus propios caminos, se encuentran ahora unidos por esta misma pena. Es como si la partida de su amigo común hubiera tejido un hilo invisible, un puente de empatía que cruza sus propias tristezas individuales. Y ahí es donde entra la magia, ¿no creen? En cómo, incluso en la oscuridad más profunda, podemos encontrar un rayo de esperanza, una mano tendida, un gesto de consuelo. Cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, y en este caso, un amigo en común, es natural sentir una oleada de emociones. Y no hablo solo de la tristeza, que es la protagonista indiscutible. Hablo de la confusión, de la rabia, del porqué, de la incredulidad. Esas preguntas que revolotean en nuestra cabeza sin encontrar respuestas claras. Y es ahí donde I y de Met en su llanto están viviendo ese proceso. No es un llanto de debilidad, para nada. Es un llanto de amor, de recuerdo, de la profunda huella que esa persona dejó en sus vidas. Es un reconocimiento de lo valioso que era tener a ese amigo. Pensemos en los detalles que hacen a un amigo tan especial. Quizás era su sentido del humor, esa capacidad innata para hacernos reír hasta que nos doliera el estómago. O tal vez era su sabiduría, esos consejos sinceros y profundos que nos sacaban de apuros. Podía ser su lealtad incondicional, esa certeza de que siempre estarían ahí sin importar qué. O simplemente esa conexión silenciosa, ese entendimiento que no necesitaba palabras. Cada uno de nosotros tiene esos recuerdos únicos, esos momentos que atesoramos, y ahora, para I y de Met, estos recuerdos se vuelven agridulces. Son un tesoro que les duele tener, pero que a la vez les recuerda la inmensa fortuna de haberlo tenido. Y aquí viene la parte intrigante: ¿cómo reaccionamos ante esta tristeza compartida? ¿Cómo se transforma el llanto en algo más? A veces la pena nos aísla, nos cierra en nuestro propio dolor. Pero en otras ocasiones, y este es el caso que estamos explorando, la pérdida puede convertirse en un catalizador. Puede ser el punto de inflexión que nos haga darnos cuenta de la importancia de los lazos que nos unen. Y de Met, al verse sumidos en la misma pena, pueden descubrir una nueva dimensión de su propia amistad. Quizás antes se conocían superficialmente, o tal vez su amistad era diferente. Pero ahora, al compartir este dolor, se están conociendo a un nivel mucho más profundo. Imaginen la escena. Quizás se encuentran por casualidad, o tal vez uno llama al otro. Y las primeras palabras son un nudo en la garganta, un suspiro ahogado. Pero luego empiezan a hablar. Y comparten anécdotas de su amigo. Se ríen, entre lágrimas, de alguna travesura que hacían juntos. Se emocionan al recordar algún momento especialmente tierno.
Y en ese intercambio, se dan cuenta de que no están solos. Que esa persona que los unía, ahora los une aún más en su ausencia. Es una paradoja, ¿verdad? La ausencia física que fortalece una conexión. Este proceso de duelo es complejo, y no tiene una línea de tiempo definida. No hay una forma correcta de sentir o de expresar el dolor. Lo importante es permitirse sentir, permitirse llorar, permitirse recordar. Y en este caso y Demet, al hacerlo juntos, están validando sus emociones mutuamente. Se están dando permiso para ser vulnerables, para mostrar sus heridas. Y en esa vulnerabilidad compartida, hay una fuerza inmensa. Y aquí les quiero lanzar una pregunta, para que la vayan pensando mientras seguimos conversando. ¿Qué aprendemos de la forma en que y Demet están gestionando su dolor? ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas? Porque la vida, amigos, es un constante ir y venir de conexiones, de encuentros y, lamentablemente, de despedidas. Y saber cómo navegar esas despedidas, cómo honrar a quienes se van, es una habilidad invaluable. Una de las cosas que me parece fascinante de esta situación es la forma en que la memoria de su amigo puede convertirse en un legado. En lugar de enfocarse únicamente en el vacío que dejó, y Demet pueden empezar a canalizar su energía en recordar lo bueno, en honrar su memoria a través de sus propias acciones. Quizás deciden hacer algo en su nombre, algo que a él le hubiera gustado. O tal vez simplemente deciden vivir sus propias vidas con la misma pasión y alegría que él contagiaba. Y en este punto es importante hablar de la resiliencia. La capacidad de recuperarse, de adaptarse, de salir fortalecidos de una adversidad. El llanto de Demet no es el final del camino, es parte del camino. Es la forma en que su alma está sanando. Y a medida que sanan, pueden encontrar nuevas formas de mantenerse unidos, de apoyarse mutuamente, de seguir adelante. Quizás su amistad se fortalece, se vuelve más profunda y significativa. Quizás aprenden a apreciar más las pequeñas cosas, los momentos cotidianos, las personas que tienen a su lado. Observen cómo en momentos de crisis, los lazos humanos se ponen a prueba, pero también se fortalecen. La pérdida de un amigo común puede ser un recordatorio doloroso de nuestra propia mortalidad, pero también de la fragilidad, y al mismo tiempo de la fuerza de las conexiones que creamos. Y Demet, al llorar juntos, están reconociendo la importancia de lo que han perdido, pero también están reafirmando la importancia de lo que les queda, su amistad, los recuerdos compartidos y la lección de que la vida, aunque a veces dura, está llena de momentos preciosos que vale la pena atesorar. Piensen en los pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Un mensaje de texto diciendo te entiendo, un café compartido en silencio, una llamada para simplemente escuchar. Estos actos de empatía, de apoyo mutuo, son como pequeñas curas para el alma. Y es probable que Demet estén experimentando esto, ya sea dándolo o recibiéndolo. Es en estos momentos donde la amistad verdadera se demuestra. Y mientras el tiempo pasa, el dolor no desaparece por completo, se transforma. Se convierte en una cicatriz, una marca que nos recuerda el amor que sentimos. Y en esa cicatriz hay belleza. Hay sabiduría. Hay la certeza de que aunque hayamos perdido algo valioso, también hemos ganado experiencia, hemos crecido. Y Demet, en su llanto, están en un proceso de transformación. Están aprendiendo a vivir con la ausencia, pero también a honrar la presencia que tuvo su amigo en sus vidas. Para concluir esta reflexión tan personal y espero, también útil para ustedes, quiero reiterar la idea central. El llanto de Demet por la pérdida de su amigo en común, aunque doloroso, es un testimonio de la profundidad de las conexiones humanas. Es una muestra de que el amor y la amistad dejan huellas imborrables en nuestras vidas. Hemos hablado de cómo la pérdida puede unirnos, de cómo la vulnerabilidad compartida puede ser una fuente de fortaleza, y de cómo la memoria de quienes se van puede inspirarnos a vivir de una manera más plena y significativa. Y Demet, en su dolor, están demostrando que incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la conexión, para el apoyo mutuo y para la esperanza. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en esta conversación tan emotiva. Espero de corazón que estas reflexiones les hayan servido de algo, que les hayan tocado una fibra sensible, o simplemente que les hayan hecho pensar. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Cómo creen que Demet pueden seguir adelante? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias.
Y si este vídeo les ha gustado y les pareció valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con aquellas personas a las que creen que les podría servir o interesar, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito de nuevo a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.